Bienvenidas y bienvenidos a Berracas y Transformadoras, un espacio para hablar del liderazgo de todas esas mujeres que día a día en Colombia y en el mundo se levantan muy temprano a desarrollar múltiples actividades, a trabajar, a llevar a sus hijos al colegio, a veces a dejar listo el desayuno, el almuerzo y la comida para poder salir a trabajar. A todas esas mujeres que están hoy generando transformaciones es dedicado este programa. Hoy nos acompaña una mujer maravillosa, excepcional. Es actriz, empresaria y presidenta de la Fundación Acción Interna. A veces, cuando nos hablan de las personas privadas de la libertad, como que tenemos un poquito de resistencia, tenemos muchos mitos alrededor de las personas privadas de la libertad. Y en realidad es un enorme reto que una mujer joven, hermosa, actriz, decida trabajar por darle una segunda oportunidad a las personas privadas de la libertad. Quiero que conozcamos quién es nuestra invitada de hoy. En el mundo del entretenimiento, Johanna Bahamón brilló como actriz, pero su verdadera pasión la llevó por un camino extraordinario y lleno de significado. Johanna es mucho más que una artista. Es una gestora de segundas oportunidades para la población carcelaria y pospenada de Colombia. Desde muy joven, Johanna mostró su talento en las tablas, participando en diversas producciones que la catapultaron como una destacada actriz. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando en el año 2012 decidió iniciar la Fundación Acción Interna, con el objetivo de transformar vidas y generar oportunidades dentro de las cárceles colombianas. A través de la Fundación Acción Interna, Johanna ha logrado beneficiar a más de 112,000 personas privadas de la libertad en las 132 cárceles del país. Su trabajo va más allá de lo esperado, creando impactantes iniciativas como la creación de la primera agencia de publicidad al interior de una cárcel en el mundo, o el primer restaurante abierto al público en una cárcel de mujeres, llamado Interno. Además de su labor como gestora social, Johanna es autora de 2 libros, Historias privadas de la libertad en 2020 y Segundas oportunidades, publicada en 2022, donde comparte las experiencias y testimonios de quienes han vivido tras las rejas y han encontrado una nueva oportunidad en la vida. Su incansable trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, siendo nombrada como una de las 30 mejores líderes de Colombia en 2014 y ganadora del Premio Emprendedor Social del año en 2017, entre otros reconocimientos. Johanna Bahamón, una mujer que ha dedicado su vida a hacer una diferencia en la sociedad, una líder que ha demostrado que con determinación y pasión es posible transformar realidades y brindar esperanza a quienes más lo necesitan. Bienvenida, Johanna Bahamón, a Berracas y Transformadoras. Muchísimas gracias, qué alegría estar acá contigo. Bueno, hoy vamos a conocer esa historia porque cómo avanza ese trabajo para llegar a ser empresaria primero. ¿O fue primero actriz? Bueno, yo empecé a actuar apenas salí del colegio, mientras estaba estudiando administración de empresas. Entonces, bueno, fueron como al tiempo. Mientras estudié administración, estaba actuando. Después, pues me dediqué un poco a la administración, pero nunca como que dejaba también de un lado la actuación. Y bueno, y ahora terminé administrando a mi fundación en la que trabajamos con personas privadas de la libertad, con personas que han recuperado su libertad. Y yo llegué a la cárcel por la actuación. Entonces creo que ha sido como un balance entre las dos cosas. Y en lo que trabajo ahora y lo que hago ahora y en lo que es mi pasión de vida, pues fue necesario tanto la parte de administración como la parte de la actuación. De la actuación. O sea, la actuación te condujo a crear Teatro Interno primero, exactamente, ¿no? Primero fue Teatro Interno. ¿Qué te inspiró? ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión de crear Teatro Interno? Cuando estaba protagonizando una serie hace 12 años ya, por ese personaje que estaba haciendo, me invitaron a ser jurado en un evento en la cárcel de mujeres en Bogotá. ¿Qué personaje?
la serie se llamaba Tres Milagros y yo era una de las Tres Milagros. Mi personaje se llamaba Milú y por ese personaje me invitaron a ser jurado en El Buen Pastor, en donde normalmente en octubre, noviembre celebran el Día de la Virgen de las Mercedes, que es la Virgen de las personas privadas de la libertad, y en las cárceles de mujeres hacen reinados de belleza y en las cárceles de hombres hacen conciertos o cualquier otra actividad cultural, pero es un día muy importante para ellos, que es su día, que se celebra en el Día de la Virgen de las Mercedes. Y fue la primera vez que yo estaba en una cárcel. Obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo en medios de comunicación y otra muy diferente es estar ahí en la cárcel. Y ese día que llegué a ese evento, creo que lo último que vi fue el evento. Lo que quería era conocer la cárcel, conocer cómo dormían, qué comían, qué hacían, cómo eran los patios, cómo eran las celdas. Quería conocer la cárcel y sobre todo quería conocer los seres humanos que estaban allá adentro, quería conocer sus historias de vida. Y eso fue lo que pasó. A la primera mujer que me encontré le pregunté por qué estaba ahí y me contó que estaba ahí porque había matado a su esposo, porque lo había encontrado violando a su hijo de 3 años. Y mi hijo, Simón, en ese momento tenía 3 años, así que pude generar cierta empatía, de ponerme en su situación, de entender su situación y sobre todo sentí un agradecimiento hacia la vida que no me hubiera tocado un esposo como el de ella, porque de pronto estaría yo en su situación y sin justificar el delito tuve cierta empatía con esta historia, con esta primera historia que conocí en la cárcel y fue la que me motivó a querer volver al día siguiente a la cárcel y proponerle a la directora de la cárcel que hiciéramos algo, que quería estar un poco más involucrada en la cárcel, que quería conocer un poco más de este mundo que era nuevo para mí, porque creo que uno puede estar privado de su libertad, pero eso no significa que uno deba estar privado de su dignidad. Y eso realmente fue lo que me motivó a volver a la cárcel, a estar ahí 3 meses y hicimos una obra de teatro porque la actuación era mi herramienta de trabajo en ese momento. Y luego retirarme 1 año de la actuación para seguir trabajando en las cárceles y al año ya me retiré del todo de la actuación para crear en su momento Teatro Interno, que hoy se llama Acción Interna. Bueno, iniciamos con Teatro Interno, porque tu pasión en ese momento y sigue siendo la actuación, ¿no? Y tu herramienta de trabajo para conectar y decir, bueno, aquí podemos hacer una obra de teatro. ¿En qué momento da ese tránsito Teatro Interno a la Fundación Acción Interna? Cuando empezamos con esta primera obra, que fue La Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, que es una obra que es solo de mujeres, que habla del encierro, pero también de la libertad del espíritu. Y cuando vimos a estas 12 mujeres del Buen Pastor, que ya estaban presentando esta obra, al frente de todas las compañeras de todos los patios, y en ese momento yo las vi y yo dije, estas 12 mujeres son diferentes a las que yo conocí 3 meses antes. Y en ese momento pensé, el teatro transforma. Esto es algo increíble, hay que hacer esto por fuera de la cárcel, que todo el mundo sea testigo de esta transformación, de este cambio, de esta nueva oportunidad, esperanza de vida que están teniendo ellas. Hoy, 12 años después, sé que lo que las transformó no fue el teatro, sino simplemente tener una oportunidad. Y de esto también me di cuenta en ese tiempo mientras ensayaba la obra de teatro con ellas, conociendo su día a día, sabiendo ellas qué querían hacer cuando abrían los ojos, cuando salían de sus celdas, en el patio. Y a raíz de eso empezamos a ver que podíamos apoyar por otros frentes que no fuera solo la actuación. Y por eso cambiamos el nombre de la fundación, porque ya lo único que hacíamos no era teatro, sino empezamos a crear nuestra metodología de intervención con la que actualmente seguimos trabajando, que tiene 3 líneas de acción. La primera es toda la parte de crecimiento interno, personal, espiritual, apoyo a rehabilitación de adicciones, apoyo psicosocial. La segunda es toda la exteriorización de esos sentimientos por medio del arte y la cultura, que fue con lo que empezamos. Y la tercera ya es la parte de productividad, que las cárceles no sean solo centros de reclusión, sino centros productivos. Entonces,
cuando formamos esta metodología, que no fue algo inventado por nosotros o que trajimos un modelo para hacerlo acá, sino que fue algo creado con ellos mismos, conociendo el día a día de las personas privadas de la libertad, dijimos, bueno, ya no se puede seguir llamando teatro interno, porque teatro pues es uno solo de los elementos. De los tantos programas que ya teníamos. Y 3 años después le cambiamos el nombre. Y llevamos, sí, ya 9 años con Acción Interna. Me parece fantástico, me parece maravilloso porque a veces, y quiero hacerte esta pregunta con total desprendimiento, hay personas que dicen, ay, pero ¿por qué se dedicó Johanna Bahamón a las personas privadas de la libertad? ¿Por qué no a otras poblaciones, no? Pues precisamente con ese cuestionamiento fue con lo que me enfrenté cuando tomé la decisión hace 12 años. Yo tenía 30 cuando decidí retirarme del todo de la actuación y dedicarme 100% a la fundación, porque no es que quisiera hacer como algo paralelo, como lo venía haciendo ya antes, con lo que te contaba al principio. No, se volvió un propósito de vida. Y realmente mi pasión. Entonces yo realmente quise retirarme del todo para poder dedicar el 100% de mi tiempo a la fundación y al trabajo que estábamos haciendo. Y eso era exactamente lo que me cuestionaban. ¿Por qué con ellos? ¿Por qué a esta edad? ¿Por qué en el mejor momento de su carrera como actriz? Como que nadie lo entendía, y precisamente por ese cuestionamiento, sobre todo el por qué con ellos y no con niños o abuelitos o cáncer o bueno, tantas causas que hay, ese cuestionamiento fue realmente el que me motivó a mí a hacerlo. ¿Por qué no? A seguir, o sea, eso no te detuvo. Precisamente por eso, porque nadie quiere hacerlo, porque nadie piensa que eso tiene que pasar, porque nadie le da el valor que eso tiene, porque nadie entiende la importancia que es trabajar con ellos. Entonces, ese cuestionamiento, pues la gente pues, no sabía, pero hoy les agradezco tal cual. Y hoy agradezco que me hayan cuestionado tanto, porque realmente fue lo que me motivó y lo que me dio fuerza a decir, pues precisamente por eso, claro que sí, obvio que sí, porque creo en las segundas oportunidades. Ah, bueno, y ahí también salió todo lo del tema de segundas oportunidades, que es en lo que trabajamos. Lo tengo tatuado no solo en mis brazos y en todas partes, sino en mi corazón, en mi alma. Yo creo en las segundas oportunidades y lo creo genuinamente. Creo que todos hemos cometido errores, creo que todos hemos pedido segundas oportunidades, creo que la gran mayoría de nosotros nos han dado segundas oportunidades y hay que empezar a darlas. Y no solo a creer en ellas, sino también a crearlas y a generarlas. Vamos a salir a la calle a preguntarle a las personas, ¿ustedes creen en las segundas oportunidades? ¿Y creen en las segundas oportunidades para las personas privadas de la libertad? Miremos qué nos responde la gente. Bueno, en las segundas oportunidades sí creo, y pues particularmente con las personas que han sido privadas de la libertad, pienso que, bueno, hay una variable y es el delito que hayan cometido. Y también el arrepentimiento que esa persona pueda tener pues con respecto al delito que sucedió. Yo creo en las segundas oportunidades para estas personas porque siento que su momento de reintegrarse a la sociedad es bueno y digamos ellos ya pasaron por una cierta reconciliación con lo que hicieron y pues regresar a reintegrarse a la sociedad creo que es una buena segunda oportunidad. Desafortunadamente no. No, porque ellos ya vienen con ese antecedente, entonces ya nadie les da la oportunidad porque van a robar la empresa, van a hacer maldades en la calle, en las casas, al jefe, a 1000 cosas. Es muy difícil. Creo que todos merecemos segundas oportunidades y desde la parte mía, pues si hay una persona que estuvo en la cárcel y logra tener mi confianza, pues merece la oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no? Las segundas oportunidades sí existen. ¿Y cómo surge? Porque ya vamos, de teatro interno a Fundación Acción Interna, a
segundas oportunidades, porque la fundación existe ya cerca de 10 años, pero la estrategia de las segundas oportunidades, ¿cómo surge? Surgen, yo creo que desde el día 1 que yo llegué a la cárcel, o sea, hace 13 años, que fue lo que me conectó con las historias que conocí ese día. Y ahí empezamos como a fomentar y a hablar mucho de esta frase y tratar como de generar una conciencia en la población civil, no solamente de sensibilización con la población carcelaria, sino simplemente con esa frase. Todos nos merecemos una segunda oportunidad, todos. Y a todos nos han dado, y todos hemos tenido, a nivel personal, laboral, en diferentes ámbitos, pero las segundas oportunidades es algo que nos une a todos. Entonces, es como lo que hemos fomentado. En este momento tenemos aquí en Bogotá la Casa de Segundas Oportunidades, en donde la gente que sale de la cárcel puede llegar ahí para tener, dependiendo de la necesidad de cada persona, una orientación psicosocial o jurídica o de empleabilidad. Pero lo más importante es que se puedan reincorporar no solo social, sino laboralmente, de una forma digna, como se lo merecen. Aprender a generar ingresos. Yo creo que ese es uno de los cuellos de botella de cualquier proceso de resocialización. Cuando una persona que está privada de la libertad o una persona que está en las calles consumiendo diferentes tipos de adicciones y decide tener un proceso de rehabilitación, ya, toma la decisión, aprende un oficio y luego ¿qué hace? Necesita empleo, necesita generar ingresos, porque si no generan ingresos, las personas que han tenido adicción, muchos vuelven a caer nuevamente en la adicción y vuelven a las calles. Por eso ese cuello de botella de la generación de ingresos tenemos que resolverlo. Y me parece maravilloso lo que haces, de verdad. Yo quiero hacerte un reconocimiento porque no es fácil. Y que le podamos decir a todas las personas que hoy nos están viendo, cuando tenemos una idea que hay personas que nos dicen, pero se enloqueció, está loca, eso no es. Si su corazón se lo dice, escuche a su corazón. Y trabajar con pasión, porque eso es lo que hoy nos está mostrando Johanna Bahamón. Organiza una fundación, establece 3 líneas de acción para poder resolver una situación de las personas privadas de la libertad, pero sobre todo llenarlas de ilusión, de esperanza, de fe y decirles, vale la pena tener una segunda oportunidad. Y como vale la pena tener una segunda oportunidad, Johanna Bahamón también incursionó en el Congreso de la República para poder promover dos leyes, ¿no? La primera, la de la ley de utilidad pública. Sí, esa realmente la impulsó Mujeres Libres y creo que fue algo maravilloso porque esta fundación es muy valiosa y quiero resaltar como su trabajo porque son mujeres que ya han vivido lo que es una cárcel. Son mujeres que ya han estado ahí, son mujeres familiares de personas que están ahí y realmente que haya sido impulsada por ellos es algo que de verdad quiero resaltar. Y la otra ley que impulsamos desde la Fundación Acción Interna fue la Ley de Segundas Oportunidades, que es para que las personas, las empresas que vinculen a población pospenada tengan beneficios económicos y tributarios, porque lo que tú decías de cuando salen y no tienen una oportunidad, no tienen otra opción que volver a reincidir. Entonces, realmente, si ellos tienen una oportunidad laboral, estamos reduciendo la reincidencia en grandes magnitudes. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Y sobre todo generar una conciencia, nosotros como sociedad, ya son personas que han pagado su condena, que han cumplido su deuda con la sociedad, y es responsabilidad nuestra darles esa segunda oportunidad cuando salen de la cárcel. Y entonces es un llamado a las organizaciones, a la empresa privada, a que contraten a estas personas, a que quieran dar esa segunda oportunidad. Y creo que vamos bien, vamos por un muy buen camino con estas 2 leyes y
impulsadas por dos fundaciones además diferentes, pero con un mismo objetivo, que también es el mismo objetivo que tenemos con el Ministerio de Justicia, con el IMPEC, que han sido nuestros grandes aliados durante estos 12 años que llevamos trabajando en las cárceles. Me encanta porque siento que cada vez son más personas, más entidades, más organizaciones que se unen a este camino de segundas oportunidades, que se unen a este camino de reconciliación, de resocialización y de perdón. Bueno, para que una mujer sea beneficiaria de la Ley de Utilidad Pública, se tienen unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Son 3. Primero, que sea mujer cabeza de familia. Mujer, no madre. No madre cabeza de familia, mujer. Exacto, porque se confunde y piensan que es madre solo para los hijos. No, es mujer, porque hay gente que está cuidando a su mamá, a su tío, A una otro persona en condición de familiar. discapacidad. Exacto. Entonces, mujer cabeza de familia. Segundo, que su condena no sea mayor a 8 años. Son los delitos de hurto y estupefacientes. Y la tercera es que se pueda comprobar que cuando cometió el delito estaba en situación de marginalidad. Con esos 3 requisitos, esta persona puede salir de la cárcel y cumplir y terminar su condena por fuera de ella. Una de las dificultades es demostrar, probar la marginalidad. Ese es como el embudo en el que está todo el proceso. Y bueno, ¿cómo demuestro la marginalidad? ¿Cómo demuestro que yo hurté el medicamento que no tenía con qué comprar para mi mamá o para mi hermana o la persona que estoy cuidando, ¿no? Así es, y realmente con nuestro equipo de jurídica, porque nosotros estamos en unas cárceles ayudando y apoyando en el proceso de que cumplan con sus documentos, con todo para que puedan salir, pero por otro lado, aquí en Bogotá, por ejemplo, estamos apoyando de otra manera y recibiendo a las que ya están saliendo. Entonces, ese punto de marginalidad es difícil, lo sé porque mi equipo jurídico me lo ha comentado, es difícil comprobarlo, pero se ha logrado, es lo importante. Por ejemplo, a mí hace poco me contaban de un caso que era mujer cabeza de familia, su delito era menor a 8 años, pero con ese delito pues se enriqueció mucho, entonces ahí era fácil de comprobar que no lo hizo en una situación de marginalidad. Entonces también es fácil demostrar que no. Es más fácil demostrar que no a demostrar que sí está en marginalidad. Pero está perfecto. Pero es un hay tema formas que hay que trabajar mucho, es la filigrana. Yo creo que dentro del proceso hemos identificado también que es la filigrana de demostrar la vulnerabilidad pues para completar y aplicar a ese beneficio de la Ley de Utilidad Pública. Quiero que miremos esta infografía de los datos de las mujeres que están privadas de la libertad en las diferentes cárceles del país y cuáles de ellas pueden ser objeto de beneficio, cuáles de ellas pueden beneficiarse de la Ley de Utilidad Pública. Miremos esta infografía. En Colombia, a diciembre de 2023 y de acuerdo con el IMPEC, 101.622 personas estuvieron privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios y carcelarios del país, de las cuales el 93.5% son hombres y el 6.5% mujeres, lo que representa un total de 6.621 mujeres privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios y carcelarios del país. En cuanto a la situación jurídica, el 76% de las mujeres privadas de la libertad están condenadas, es decir, 4.622. El 23% están sindicadas, son 1.988. Y el 1%, que apenas son 11 mujeres, tienen procesos de actualización pendientes. Esto significa que la mayoría de las mujeres privadas de la libertad ya han sido sentenciadas por algún delito. Es importante destacar que la infraestructura del IMPEC cuenta con 126 establecimientos de reclusión distribuidos en todo el país.
Estos establecimientos incluyen penitenciarías, complejos penitenciarios y una colonia penal agrícola. Sin embargo, a pesar de esta infraestructura, la población carcelaria supera la capacidad de estos establecimientos, lo que genera un índice de hacinamiento del 24.3%. En cuanto a los beneficios de la Ley de Utilidad Pública, es importante mencionar que esta ley establece medidas para la resocialización y reinserción de las personas privadas de la libertad. Entre los beneficios que pueden obtener las mujeres privadas de la libertad se encuentran la prisión domiciliaria y la vigilancia electrónica. En el año 2023 se registraron 61.588 mujeres en prisión domiciliaria y 6.438 con vigilancia electrónica. Además, es importante mencionar que se registró un porcentaje de reincidencia del 22.3% entre las personas que han vuelto a ser privadas de la libertad después de haber sido condenadas anteriormente. No, ha sido un gran placer conversar con Johanna Bahamón, conocer y sentir esa pasión y ese corazón que le palpita por el trabajo que está realizando a través de la Fundación Acción Interna. De verdad que es maravilloso. Y agradecerte porque se nos acabó el programa, pero tendremos otra oportunidad para seguir, porque siempre hay una segunda oportunidad para Claro poder que seguir hablando de nuestros temas. Quiero que primero agradecerte el haber venido a nuestro programa de Berracas y Transformadoras, y segundo que nos envíes un mensaje a todas las personas que nos están viendo en este momento frente a lo que tú haces. Pues creo que mi mensaje es claro, es el mismo, es en el que creo, es el que ha cambiado mi vida y es las segundas oportunidades, en que creamos en las segundas oportunidades y en que no solo creamos en ellas, sino que empecemos a crearlas, a generarlas y sobre todo para personas que en su mayoría no han tenido una primera oportunidad como lo es nuestra población carcelaria y pospenada. Muchísimas gracias. Yo creo que crear oportunidades es un mensaje potente. A veces como que nos enfrascamos en nuestros propios problemas y no encontramos salidas. No siempre hay salidas. Cuando yo estoy dispuesta a crear oportunidades, a crear alternativas, démonos la oportunidad de crear oportunidades, no solamente para nuestra vida, sino para la vida de otras personas, para poder vivir en comunidad, en armonía, pero sobre todo para generar paz, para generar redes de afecto, para generar país. Nos vemos en un próximo programa de Berracas y Transformadoras.